contentos de tenernos aquí en nuestra comuna. Queremos contarle que nosotros estamos viviendo todo un proceso de participación ciudadana bastante amplia y profunda, de los más diversos temas que tienen relación con la comuna. ¿Qué piensa usted de la participación? ¿Cree usted que esto tiene algún sentido? Sí, yo creo que tiene mucho sentido y un profundo sentido histórico al mismo tiempo. Yo soy historiador, así que introduzco inmediatamente la perspectiva histórica, ¿no? Porque en tiempos pasados, por ejemplo el siglo XIX, lo que regía las decisiones de todo orden, políticas, culturales, comerciales, era el mercado mundial. Había una competencia terrible entre todos los países, ¿no? En el siglo XIX. En cambio, en el siglo XX, sobre todo después de la crisis de 1930 y la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 82, todas las decisiones como que las tomaba el Estado, la clase política, ¿no? Entonces el Estado era como omnipresente y omnipotente, digamos. Pero después de la crisis de 1982, que fue la crisis, en cierto modo, de este Estado que controlaba todo, viene una etapa en que el mercado como que de nuevo decide todo. Pero desde el 2000 más o menos hasta la fecha, la tendencia histórica es que ya no es el mercado el que rige, ya no es el Estado el que rige, sino la sociedad civil. O sea, los ciudadanos, la base social, las comunidades locales. Entonces, eso implica que la ciudadanía ha entrado en un periodo histórico en que tiene que participar en el sentido de ella misma pensar y tomar decisiones, ¿no? Y eso está ocurriendo en todo el mundo, y no solo en Chile. Entonces yo creo que lo que ustedes están haciendo acá tiene plena vigencia de activar la deliberación ciudadana y de aportar, por tanto, las decisiones colectivas en el plano de la educación, de la salud, qué sé yo, los distintos problemas que pueden haber. Yo creo que es perfectamente actual y legítimo al mismo tiempo que se estén realizando estas actividades localmente. Pero a la luz de su relato pareciera ser que es solo una cuestión casi como un proceso natural. Yo me gustaría preguntarle por la génesis de esto, porque uno ve, por ejemplo, que la década del 50, 60, por lo menos la historia de Chile está llena de movimientos que buscan consolidar comuna, proyectos políticos, sociales, en fin. Este protagonismo que hoy día tiene la ciudadanía, ¿se lo ganó o se lo dimos? Bueno, yo diría para empezar que los movimientos que hubo en los años 1950, 1960, comienzo de 1970, eran movimientos de masas, ¿no? O sea, la gente en la calle pidiendo, protestando, qué sé yo, apoyando a los líderes, escuchando a los líderes, esperando instrucciones. Es una masa que tenía que ser dirigida por vanguardia, por el Estado, por ideología. En cambio, hoy día no. Los movimientos sociales se caracterizan porque ellos mismos piensan, deliberan en cabildos abiertos, te fijas, distintas formas de asamblea, para proponer soluciones y decidir, por tanto, respecto a los problemas que los afectan. Entonces, por eso estamos viviendo una etapa histórica en que el Estado ya no nos rige porque todas las políticas estatistas fracasaron por ahí, por el año 82. Y todas las políticas de libre mercado, está clarito que en el año 2009, con la crisis de llamado en Estados Unidos, ¿no?, del subprime, también el mercado ha perdido la hegemonía. Entonces es muy importante que los ciudadanos aprendan a tomar decisiones, aprendan a deliberar, aprendan a reunirse, porque la soberanía radica en ellos, ¿eh? Y a esta altura el mercado está un poco en retirada, aunque no quiere irse, ¿eh? Y el Estado ya se fue en retirada, ¿no? Aunque algunos insisten que el Estado lo hace todo, pero ya está claro que no. Estamos en una nueva época. ¿Estamos en la génesis de un modelo alternativo al capitalismo? Algunos dicen que sí. Hay pensadores que son del mundo capitalista que dicen que estamos en una etapa para empezar postindustrial, ¿no? Recién conversábamos al almuerzo, ¿no es cierto?, cómo en este país la industria ya fue prácticamente eliminada de la geografía económica de Chihuayante, por ejemplo, ¿no? Ya no están las industrias textiles o macizas que estaban aquí tiempo atrás. De alguna manera
trabajando el tema del laboral, de los ingresos, la orientación productiva de la zona, etc. Entonces algunos dicen que estamos en una etapa post-industrial y otros dicen que incluso estamos en una etapa post-capitalista, ¿no? Por distintas razones que sería largo acá te explicar. No hay duda que estamos en una nueva etapa, pero no está claro qué es lo que define la nueva etapa. Porque antes era claro, el Estado dirigía todo, entonces las ideologías, las burocracias, ¿no es cierto?, los líderes, los partidos. Pero ahora que no está el Estado, y es la sociedad civil la que tiene que comenzar a tomar las decisiones, no tenemos claro cómo hacerlo, ¿sí? A través de comunidades locales que gobiernan lo local, a través de gremios, a través de asambleas ciudadanas que se van piramidando hasta una asamblea nacional. No lo sabemos, tenemos que aprender, digamos, a construir un mundo a partir de una nueva base que somos nosotros mismos. Nosotros tenemos una enorme cantidad de ciudadanos que participan en las organizaciones y hemos realizado un cabildo, estamos en un proceso, hemos tenido un primer gran hito multitemático que pretende concluir con un gran documento. La historia de los cabildos son ricas en Chile. ¿Usted recuerda algún cabildo importante? ¿Y qué te resultó? ¿Cómo resolvió ese cabildo? Los cabildos tienen una historia antiquísima, ¿no? Por lo menos yo diría desde el siglo, podríamos decir siglo XII o XIII en Europa, hasta, podríamos decir, comienzo del siglo XIX. Durante 7 siglos, el cabildo fue el órgano directo de la soberanía popular, porque desde el siglo VII u VIII más o menos ya no había Estado en Europa. El Estado imperial romano cayó, ¿eh? Los estados modernos todavía no surgían. Entonces en esos 10 siglos la gente se autogobernó, las comunidades locales, a través del cabildo. Cabildo significa capitan, que es la cabeza de la comunidad, ¿eh? De la comunidad, que es sinónimo de ayuntamiento, que es a rejuntar a todos los ciudadanos en una asamblea abierta. Por eso la idea de cabildo abierto o ayuntamiento viene a ser lo mismo. Ahora, por eso aquí la soberanía popular siempre radicó en la asamblea de base de la comunidad, o sea, en el cabildo. Pero en Chile el cabildo fue suprimido por don Diego Portales, y lo suprimió violentamente, a través de un golpe de Estado, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y durante 20 años en Chile no hubo gobierno local, desde el año 1829 hasta el año 1854 en Chile no hubo gobierno local, ni cabildo ni municipio. Gobernaba solamente el presidente a través de los intendentes, los gobernadores, sus delegados, etc. Entonces ahí se destruyó la idea de que el cabildo es la expresión directa de la soberanía popular. Entonces se creó después el Estado centralizado, con eje en Santiago, ¿verdad? Y como vemos, ya no existen los cabildos como parte del Estado, no forma parte, no está en el derecho constitucional, ni siquiera hay asambleas provinciales. Entonces tenemos puro Estado centralista. Entonces llevamos 2 siglos prácticamente en que el autogobierno local no existió. No existió. Entonces la etapa que estamos viviendo es de resurrección de las comunidades locales, de sus asambleas locales. Entonces no es extraño que, incluso a lo mejor sin saber la historia específica, ¿no?, los ciudadanos dicen cabildo abierto, como que de alguna manera la memoria tiene vericuetos secretos que llega hasta nosotros, lo que ocurrió por hace más de 2 siglos atrás. Otro tema, don Gabriel. ¿Chile necesita reforma en la educación? Yo diría que si atendemos a las encuestas que se han estado realizando desde 1991, las que ha realizado especialmente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, como le llaman, ¿no?, que cada 2 años siempre realiza encuestas a nivel nacional. Desde el año 91 hasta hoy hay una cantidad de encuestas donde se le pregunta a la población si está conforme con el sistema político vigente o el mercado que domina, y si no está de acuerdo, entonces si quiere cambiarlo. Bueno, el año 1991, que fue la primera encuesta importante, el 54% de los chilenos dijeron: no confiamos en este sistema, no nos gusta el sistema, no tiene credibilidad para nosotros,
En consecuencia, habría que cambiarlo. Ese porcentaje ha venido subiendo. El año 91, que cuando comenzó la concertación, ya era un 54%. Hoy día, las mismas encuestas, ya no solo hechas por el PNUD, pero por otras también agencias internacionales y nacionales, están calculando que hoy día el 94% de los chilenos no cree, no confía, quiere cambios, ¿no? Ahora, ¿qué cambios? Todavía no está muy definido, pero que hay una opinión pública general tendiente al cambio, eso sí. Entonces, si la opinión pública siente que hay que cambiar, entonces que necesitamos cambios. Y eso no es una cuestión antojadiza de una, lo dice todas estas encuestas que realizan agencias que no son de partidos políticos, son internacionales inclusive. ¿Ya sabe hacia dónde deberíamos orientar una reforma educacional? Yo creo que hay dos cosas. Si estamos pensando que por un lado la ciudadanía, la sociedad civil, hoy día es el principal agente protagónico de la historia. Tiene que serlo, ¿no? No es que lo esté siendo, tiene que serlo. Y por otro lado, pensamos que hay que cambiar el sistema. Yo creo que uno de los cambios fundamentales es el de la educación. Pero como decía un compañero mismo a la hora de almuerzo, no se puede pensar en un cambio de la educación sin cambiar el sistema. Son las cosas que están más consanguíneamente unidas, digamos, por decirlo así. Toca una, toca la otra. Entonces, una reforma profunda de la educación implica un cambio real del sistema. Porque la educación no solo es el aula, es el papá y su trabajo, es la mamá, ¿no es cierto?, y su nivel de estudio, es la situación de la familia, ¿están separados o no están separados? ¿Está el niño solo con crisis afectiva o no? Es todo un paquete enorme. Entonces no sacamos nada con cambiar todas las metodologías del aula, ¿no?, exigiendo al profesor que estruje su cabeza, si la raíz del problema no está en el aula, está en el sistema. Entonces por eso lo que hoy día necesitamos un cambio de educación, pero en el contexto de un cambio de sistema. Entonces ese es el problema, hay que pensar las dos cosas, ¿no? Y una pura reforma educativa que no esté cambiando las raíces del problema del aprendizaje del niño, vamos a quedar más o menos exactamente igual que antes. Los movimientos que están por la reforma educacional en estos tres principios de igualdad, calidad, debieran entonces también orientar sus energías a provocar un cambio en el sistema. No hay duda, no hay duda, porque es una cosa muy cortita, ¿no?, por la falta de tiempo. Tenemos en Chile un sistema laboral, ¿no es cierto?, que los sociólogos lo llaman precario. Precario significa que no tiene contrato permanente, ¿verdad? Subcontratado, trabajo temporal, trabajo por proyecto, trabajo honorario, como los profesionales, en su mayoría. Entiendo que en el municipio hay mucho personal contratado a honorario, ¿no?, o en algunos municipios por lo menos. Entonces eso da inseguridad de empleo, ¿no?, y tanto afecta eso al papá, sobre todo al papá y a la mamá, y por tanto a la familia. Entonces, si el papá no es un buen proveedor porque no tiene pega, o porque es empleo precario, ¿no?, o porque, qué sé yo, va cambiando de empleo, por último queda desocupado, no es un buen proveedor de familia, no es un ejemplo para su hijo, se rompe la unidad familiar, se va el papá, o se emborracha, o se droga, que las estadísticas lo muestran eso. Entonces ese niño, ¿cómo va a ser un buen, digamos, rendidor de prueba tipo CIMSE? ¿No? Baja su rendimiento. Y no porque sea falla el profesor, no porque sea problema del método. Hay un problema de fondo ahí que no está. Entonces ese otro aspecto del problema social hay que resolverlo también. Y por eso los movimientos sociales, yo creo que no basta con decir no al lucro en la educación. También hay que decir no al subempleo. Y sobre todo yo creo que sí queremos cambiar la Constitución, pero también hay que cambiar el Código del Trabajo. Los dos códigos del trabajo que hemos tenido, el de 1931 y el de 1979, con las reformas posteriores, los dos han sido dictatoriales. Decretos dictatoriales o decretos con fuerza de ley. Jamás los trabajadores han participado en una asamblea abierta para dictar el Código del Trabajo. Si no cambiamos eso, nos seguimos con el tema del problema del empleo,
que ahora dicen, claro, tenemos pleno empleo, pues la tasa ahora dice 6,3%, eso nunca ha sido pleno empleo, ¿no? Entonces hay problemas muy de fondo ahí que yo creo que el tema educativo, como la hinchada simplemente, es la punta del iceberg, al verdadero problema profundo que lleva. Bueno, nosotros queremos agradecerle que usted haya venido un día completo a Chillhuayante. Usted que es doctor en Historia, profesor de la Universidad de Chile, además entiendo que profesor de Filosofía y de Sociología. Y tenerlo acá es para nosotros efectivamente un tremendo regalo, la posibilidad de reflexionar todos juntos. Existe en Chillhuayante un gran movimiento de profesores y de ciudadanos. Compartir la reflexión suya con la reflexión de todos nuestros vecinos, nuestros profesionales, es una oportunidad que queremos que trasunte, que sea capaz de esta oportunidad de generar ricas conclusiones que posteriormente puedan tener incidencia en lo que nosotros hoy día tenemos como gobierno comunal. Bueno, yo quisiera decir que efectivamente estudié 3 carreras, pero quiero decir que cuando la educación en Chile era gratuita. Yo estudié toda mi enseñanza básica, secundaria, luego 3 carreras universitarias y no pagué por eso nada más que una matrícula insignificante. Entonces soy producto yo de otra educación, de otro sistema educativo, un poderoso sistema público de educación, ¿no? Entonces yo de alguna manera lo que he aprendido por eso ahora lo puedo devolver a esta instancia que también yo agradezco que me inviten a participar en una reflexión comunitaria que se está haciendo y de alguna manera protegida o ayudada por el municipio. Así que muchas gracias también por la oportunidad de estar aquí. Perfecto, gracias. Chillhuayante con